Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a otra función de Área Rojiblanca. Hoy es verdad que quizá más blanca que roja y os lo voy a explicar porque en un fin de semana en el que cayó el Granada de Pacheta en su visita al Moruve ante el Ceuta, cayó el Granada femenino en su partido ante el FC Barcelona en Los Cármenes en la tarde-noche del pasado sábado. También hasta el Sima Granada cayó también en Ceuta en la tarde del pasado sábado ante el Imperio Rosales. Más blanca porque es nota predominante de la nieve de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina d'Ampezzo, donde el jueves nos llevamos una gran alegría histórica con Ana Alonso, que se colgaba al cuello el bronce de sprint. Lo hacía nuevamente el sábado, en este caso en el relevo mixto, junto a Oriol Cardona, la pareja española que conseguía la tercera plaza en ese relevo mixto y conseguían un nuevo metal para nuestro país. Lo de Ana Alonso, espectacular. Ha agotado todos los adjetivos, ha agotado todos los calificativos para hablar, poder definir su gran proeza. 2 medallas en Juegos Olímpicos de Invierno, jueves y sábado 2 medallas de bronce, pero es que lo hace, esto no se puede entender, no se puede hablar de ello sin conocer el contexto, y es que esta mujer en el pasado mes de septiembre, a finales de septiembre de 2025, era atropellada por un todoterreno mientras entrenaba encima de su bicicleta aquí en Granada. Se destrozaba la rodilla y decía: yo a los Juegos voy a llegar, aunque sea con la rodilla rota, los ligamentos de la rodilla rotos. Y eso ha hecho tratamiento conservador y consiguió estar en la cita italiana, en Milán Cortina d'Ampezzo. Y ahí, contra todo pronóstico, incluso nos decía hace poquito, es que me llaman loca por querer llegar a los Juegos Olímpicos de Invierno, lo consiguió y no solamente ha estado en la cita olímpica, sino que ha conseguido 2 preseas de bronce para España de manera histórica. Es el gran nombre propio de la semana, del mes y quizá del año, con permiso de María Pérez, en nuestra ciudad, en nuestra provincia. Pero hay que contar todo más, todo lo que hay alrededor en el mundo deportivo, como la derrota del Granada Club de Fútbol ante el Ceuta, esa derrota del Granada femenino en Los Cármenes ante el Barça, la derrota del Granada del G+B en baloncesto en la Liga Femenina 2 o el Sima Granada. Y también otro nombre propio, por cierto, hablando de la canasta, el de Pablo Pin, que sin Liga ACB se estaba disputando la Copa del Rey. Ayer se imponía en Valencia Baskonia ante el Real Madrid, lo hacía de manera brillante, y en el staff como segundo técnico de Baskonia está Pablo Pin, el ex entrenador de Covirán Granada. Un menú suculentísimo que vamos a aderezar con nuestro tiempo de opinión en la barra libre, con un elenco espectacular y un cierre, una entrevista realmente fantástica con uno de los tíos más fuertes del panorama nacional e internacional, que es Víctor Vázquez, campeón, 8 veces campeón de España de powerlifting, que va a estar con nosotros aquí en Área Rojiblanca. Como ven, venimos cargados, esto ya ha arrancado y se llama Área Rojiblanca. Venga. Y como os decía, este es el gran nombre propio, sin lugar a dudas. Relevo mixto. Es verdad que incluso, ahí lo tienen con Oriol Cardona, sorteando una sanción de 3 segundos en la gran final, pero como tenían mucho margen con respecto a los estadounidenses, cuartos clasificados, conseguían cerrar ese tercer puesto en la gran final de relevo mixto. En los Juegos Olímpicos de Invierno, Milán. Y claro, tenemos que hablar también de fútbol, porque el pasado finde se abrió el viernes a la noche en el Alfonso Muruve y lo hacía con una nueva derrota del Granada Club de Fútbol. El cuadro de Pacheta, que venía de golear en Los Cármenes ante el Real Valladolid, también venía de un resbalón en su último partido a domicilio, volvía a caer lejos de casa y lo hacía ante la agrupación deportiva Ceuta por 2-1, un partido que arrancaba
con gol en contra en un fallo defensivo del Granada, una mala actuación de Lucas Zidane en la segunda mitad y después de una lesión de Rubén Alcaraz de la que ahora hablamos, el Granada Club de Fútbol conseguía empatar con gol de Baba Diop, pero desgraciadamente en el 79 de partido el Granada volvía a encajar un tanto y por lo tanto se venía de vacío de su visita al Alfonso Murube. Nueva derrota a domicilio, la segunda consecutiva del cuadro de Pacheta, cayó en Ceuta y da otro paso atrás el cuadro nazarí. Y no solamente la derrota es noticia en el Granada Club de Fútbol, sino la lesión de este hombre, de Rubén Alcaraz, que se rompía mediada la primera parte en el Alfonso Murube. Parece, aunque no tenemos todavía parte médico oficial por parte del Granada Club de Fútbol, una lesión muscular en el isquio, en uno de los isquios, el que va a tener al centrocampista catalán en torno a 4 semanas en el dique seco. La lesión de Rubén Alcaraz se une a la de este hombre, a la de Sergio Ruiz, que ya lleva 3 semanas lesionado en la enfermería, también lesión muscular en el isquiosural de la pierna izquierda de Sergio Ruiz. Se ha perdido los 2 últimos partidos con el cuadro rojiblanco, también es verdad que estaba sancionado, pero no ha trabajado todavía con el grupo, así que lesión de Rubén Alcaraz, lesión de Sergio Ruiz y por lo tanto problemas en el centro del campo, problemas en la sala de máquinas. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta función de Área Rojiblanca. Un lunes, ya ven, cargadísimo. Y no hemos entrado en titulares en materia con lo que os contaba en el arranque de la derrota del Granada femenino ante un Barça, ante un Barça muy potente que dominó desde el inicio el partido. La derrota del G+B, la derrota del Sima Granada o la jornada en la tercera división Federación. Así que tenemos mucho para esta función de lunes. Primero la actualidad, luego pasaremos al tiempo de opinión y tertulia porque hay mucho que desgranar, sobre todo en ese aspecto del centro del campo del Granada Club de Fútbol y las posibles alternativas de Pacheta de cara a lo que le viene al Granada Club de Fútbol el próximo fin de semana y en las próximas citas. Ahora recibir al Málaga el sábado, después viajar hasta Riazor, recibir al Andorra en el Coliseo del Fenir. En definitiva, un calendario con curvas especialmente complicado en las dos próximas citas del cuadro rojiblanco. La tertulia, nuestra barra libre con Joseba Aguado. Se va a venir un ratito con nosotros el míster de 101 Televisión. Vamos a contar también con la presencia del gran Juan P. Pérez. Se viene Alex Linares y Manu Ruiz, don Manuel Ruiz, que no del Opera, aquí a la sintonía de Área Rojiblanca. 101 Televisión para poner sobre la mesa todo lo que ha dado de sí el fin de semana. Pero antes de ir con el fútbol y la derrota del Granada en Murube ante la agrupación deportiva Ceuta, hay que poner en valor lo que ha conseguido Ana Alonso. Espectacular lo de la granadina, doble medalla olímpica, doble bronce en los Juegos Olímpicos de Milán Cortina d'Ampezzo. En el pasado mes era atropellada por un coche, por un 4x4, cuando estaba encima de su bicicleta. En la carretera de Kentar-Granada se la llevaba por delante, el conductor de este 4x4 era cegado por el sol y se llevaba a Ana Alonso por delante. Ana se rompía ligamentos de la rodilla, se rompía el lateral y el ligamento interno de la rodilla. Tenía afectación en la rótula, se hacía daño evidentemente también en el hombro, en el brazo, un auténtico desastre. Hubo optar por el tratamiento conservador y eso es lo que hizo. Esquivó el quirófano y aunque la llamaban loca, aunque muy poquita gente confiaba en que pudiera ser posible físicamente que estuviera ok para la competición de mediados de febrero, ella optó por ese camino, creyó en ella más que nadie y lo consiguió. Y no solamente llegó a la cita en una segunda medalla, en este caso en el relevo mixto junto a Uriol Cardona, en una carrera con mucho suspense al final, porque cometió una infracción al terminar su tramo de la prueba. Ana Alonso iba a ser sancionada, veía la amonestación amarilla y por lo tanto al final de la prueba tenían que esperar a ver de cuántos segundos estábamos hablando. Llegó Uriol Cardona, que la verdad es que lo hizo realmente bien
para compensar esa posible sanción. Su familia, estaba por allí su hermana Inés, que es una auténtica maravilla, la mamá de Ana Alonso también por allí, y ahí estaba con Uriol Cardona cuando él terminaba, y ese era el momento en el que decía son solo 3 segundos de sanción, y por lo tanto salían las cuentas para quedar como terceros clasificados y conseguir esa medalla de bronce para España. Es histórico lo que han conseguido en nuestro país. Ana Alonso, la gran protagonista, también honores para Uriol Cardona, y a la espera de poder hablar seguramente que prontito con Anita, con la gran Ana Alonso bañada en bronce. Pero lo que tenemos que hablar ahora es del fútbol y de ese partido en modo derrota, en fórmula de derrota por parte del Granada Club de Fútbol, que se plantaba en el Alfonso Muruve el pasado viernes con la intención de alargar sus buenas sensaciones, esas que habían cosechado con la victoria en modo goleada ante el Real Valladolid en la última cita del campeonato de Liga en Segunda División. Le endosaron una manita al cuadro de Pucela y el Granada quería dar el golpe también en el Muruve ante un Ceuta que llegaba en su peor momento de la temporada. Pues un partido muy complicado y que acabó con derrota nazarí por 2-1. Pacheta, que repetía 11, calcaba el mismo 11 titular que le ganaba una semana antes al Real Valladolid, haciendo bueno aquello de lo que funciona no se toca. En el minuto 28, Marc Domenech se plantaba cara a cara con Lucas Zidane, aprovechando una mala situación de la defensa rojiblanca. Nadie tapa el pase a la espalda de la defensa rojiblanca. La zaga nazarí tira mal el fuera de juego. Domenech se planta ante Lucas Zidane. Este se precipita en la salida y hace que lo de Domenech sea todavía más fácil para el 1-0. Mal primera parte en general, muy grisácea del cuadro nazarí, que además sufría la lesión de Rubén Alcaraz en esa primera parte del partido en el Muruve. De hecho, tenía que cambiar el sistema táctico Pacheta. Pasaba al 4-2-3-1 con Alemán e Izan en la sala de máquinas, con Arnaiz de enganche y en banda izquierda, sustituyendo al lesionado Alcaraz, Baba Diocú. Era Diocú el que en la segunda parte, en el minuto 66 de partido, conseguía el empate a 1 en seguramente los mejores minutos del cuadro rojiblanco en el Muruve. El equipo conseguía dar un par de pasos hacia adelante, ganaba duelos y arrinconaba al Ceuta, conseguía, ya digo, ese 1-1 en el marcador e incluso gozaba de ocasiones para haberse adelantado en el electrónico, pero otro fallo defensivo en la recta final del choque. En el 79 de partido, Kuki Salazar hacía el 2-1, aprovechando eso, un error de la zaga. En este caso sale un poco retratado Manu Lama, y nuevamente Lucas Zidane, porque él estaba tapando el primer palo, pero se vence al suelo, cae de rodillas y el balón le pasa por encima en ese disparo de Kuki Salazar para hacer el 2-1 para el cuadro ceutí. Y aunque quedaban todavía 10 minutos, un poquito más de partido, el Granada no supo digerir ni el gol de la primera parte ni tampoco el 2-1 para levantarse y poder meterle mano al Ceuta y haber rascado algo de su visita al Muruve. Un nuevo parapalo para el Granada, otro pasito atrás de los nazaríes. Reconocía Pacheta que los suyos arrancaron mal pero mejoraron en la segunda mitad y que pagaron caro el no haber aprovechado las ocasiones de la segunda parte. Eso sí, decía Pacheta que lo del Muruve, seguramente lo más lógico, lo más justo, hubiese sido un empate. Granada, que tengan un buen viaje de vuelta. Les agradecemos muchísimo que hayan estado dándonos ánimos en el hotel y en todos los sitios. Les agradecemos mucho. Y el partido, pues bueno, han sido dos tiempos distintos. En el primero creo que ha sido un partido de toma y daca. Creo que ha estado equilibrado, aunque las ocasiones más claras han sido de ellos. Tenemos que mejorar las segundas jugadas, mejorar los duelos individuales, duelos colectivos, tenemos que mejorar esto. Pero en el segundo tiempo, creo que hemos hecho un segundo tiempo que el momento del partido no hemos sido capaces de acertar. No hemos acertado en el momento del partido. Con el 1-1 hemos tenido las situaciones para haber marcado. No hemos acertado y eso lo hemos pagado caro en una contra que teníamos 4-3 y de esa contra ha venido el 2-1 de ellos. ¿Tenemos que mejorar cosas? Claro que sí, pero tenemos que mejorar cosas en temas individuales, tenemos que ser más incisivos, tenemos que ser más
más consistentes todavía y que estos partidos que parece que son de empate, no nos están cayendo de nuestra cara. Entonces toca año de aprender, de sufrir, de pelear y de seguir remando, seguir remando. Ahora vamos a pensar en Málaga y a intentar vamos a trabajar para sacar el partido adelante. La gente está con nosotros, la gente nuestra de Granada están disfrutando ahora porque llevamos muchos partidos jugando muy bien en casa. Vamos a ver si seguimos en esa línea, eso es lo que tenemos que seguir. Y en casa estoy seguro de que el equipo con nuestra afición vamos a ganar. Entonces ahí estoy muy tranquilo. Ahora lo veremos, las citas que tiene inmediatas en el horizonte el cuadro de este hombre, de Pacheta, que hacía esa autocrítica de lo que le había faltado a los suyos para haber traído algo de su visita al Alfonso Murube. Una 27ª jornada que supone, como os decía, un pasito atrás de los nazaríes y que se completa de esta forma con un partido todavía en juego. Vamos a repasar los resultados de la jornada, todo lo que ha ido dándose en esta 27ª cita con la derrota del Granada el pasado viernes, porque abrían fuego los rojiblancos contra los ceutís, el reparto de puntos de Butarque entre el Leganés y Cultural Leonesa, la nueva victoria en casa del Deportivo de La Coruña, eso sí, apretada ante el Eibar por 1-0, la victoria a domicilio del Mirandés, que abandona el farolillo rojo con su visita en el Alcoraz ante el Huesca. Se hace fuerte el Almería en el Juegos del Mediterráneo tumbando al Córdoba por 2-1. Reparto de puntos entre Las Palmas y Castellón que le cuesta el liderato al Castellón. Reparto de puntos en el Molinón entre Sporting y Real Valladolid. La victoria del Andorra ante el Real Zaragoza. Triunfo del nuevo líder. Recupera la primera plaza el Racing con su victoria ante el Burgos. La nueva victoria, otra más, del Málaga. Imparable 1-0 ante el Albacete y el que está en juego en el nuevo Mirandilla entre el Cádiz y la Real Sociedad B. Con los resultados de esta jornada, por ejemplo, el partido de estreno de Fran Escribá como técnico del Real Valladolid. Buena parte del partido fueron ganando por 1-2 en el Molinón, pero terminó empatando el Sporting y dejando en solo un punto la renta en el estreno de los de Pucela, la renta en el estreno de Fran Escribá como técnico del cuadro vallisoletano. La jornada a la espera de ese partido del nuevo Mirandilla, la clasificación queda de esta manera, con de nuevo líder el Racing de Santander con 50 puntos, pero en ascenso directo se mantiene el Castellón, aunque eso sí, muy apretado porque el Almería no falla y sigue tercer clasificado. Completan el podio de honor en zona de playoff de ascenso el Deportivo de La Coruña, el Málaga y la Unión Deportiva Las Palmas. Eso sí, tiene que jugar el Córdoba el partido que tiene aplazado, que jugará pasado mañana ante el Ceuta el miércoles, en esa zona media-baja de la clasificación, con el Sporting, el propio Ceuta y compañía. Y esta segunda parte del cuadro, donde encontramos al Granada 15º, 32 puntos, puede ser adelantado por el Sanse, que está jugando ahora mismo. En caso de victoria del cuadro filial, adelantaría a los rojiblancos, que perderían una posición, pero mantendrían su colchón de 3 puntos sobre el descenso, donde sigue el Valladolid, Cultural Leonesa, el Mirandés, que abandona el farolillo rojo, y ahora nuevo colista, el Real Zaragoza, que tiene muy mala pinta y ya se distancia en 6 puntos con respecto a la zona de salvación, esa quinta plaza por abajo, que hace que sea muy pero que muy peligrosa la situación, especialmente del Real Zaragoza y también del Club Deportivo Mirandés, solo que el cuadro burgalés se ha conseguido victoria este pasado fin de semana. Os decía la agenda, la próxima, del Granada Club de Fútbol, con muchas curvas en las dos próximas citas. La primera, ojo, próximo sábado, 6:30, Los Cármenes, Día de Andalucía, Granada Club de Fútbol, Málaga. Ya han salido, por cierto, las entradas para ese duelo andaluz del próximo fin de semana. La siguiente visita del Granada será en marzo, el 8 de marzo, en Riazor ante el Deportivo de La Coruña a las 9 de la noche. Y conocíamos a finales de la pasada semana el siguiente partido de Los Cármenes, ya la jornada número 30, a mediados de marzo, 15 de marzo, 4:15, Coliseo del Cedín, el Granada Club de Fútbol, que se medirá al Fútbol Club Andorra. Así que, aunque pueda parecer algo más asequible ese choque ante el cuadro del Principado, muchas curvas en las dos próximas citas de los rojiblancos, nivel que deben elevar los nazaríes para tumbar a un Málaga que va como un cohete, ya lo han visto, asentado en zona de playoff de ascenso, y por supuesto al Deportivo de La Coruña, que lleva toda la temporada ahí arriba. Sobre esa derrota del Granada, que supone un paso atrás, hablaba así Loic Williams, hacía también autocrítica y reconocía fallos del equipo, el central del cuadro rojiblanco.
Un partido intenso. Sí que es verdad que en la segunda parte hemos estado mejor, hemos conseguido el gol para el empate, luego las hemos tenido para conseguir el 1-2, no hemos conseguido estar acertados. Al final el partido estaba un poco caro cruz que podía caer para cualquier lado. Si hubiésemos empatado no hubiese pasado nada, al final ha caído para ellos y nada, aprender de esto y para la siguiente. A toda la gente que se ha desplazado hasta aquí, que es un viaje bastante largo, y nada, para la semana que viene, que nos apoyen a muerte como hacen en todos los partidos, que al final son nuestro jugador número 12 y nos ayudan mucho para conseguir victoria. Insisto que ahora lo hablaremos en nuestra tertulia, nuestro tiempo de opinión y debate en la barra libre, porque lo de Alcaraz es un serio problema, un serio quebradero de cabeza para la pizarra de Pacheta, porque dependiendo de cómo vaya la recuperación de Sergio Ruiz, que se ha perdido los 2 últimos partidos y también es lesión muscular en el isquio, ha estado fuera los 2 últimos encuentros. Es verdad que la aparición de Izan González ha rebajado un poco la tensión y los problemas en la parcela ancha del terreno de juego, pero claro, sin Sergio Ruiz, ahora tampoco Alcaraz, que es el perfil más único de esa zona del terreno de juego, pues son problemas importantes para la sala de máquinas de Pacheta. Ahora, insisto, iremos a todo eso con esos próximos partidos que tiene en el horizonte el Granada y de nuevo la cercanía de la zona roja de la clasificación, que queda solo 3 puntos por abajo de los nazaríes. Vamos al resto de asuntos que nos ha dejado el fin de semana. Arrancamos por Ana Alonso, continuamos por el Granada y el resto de resultados del resto de disciplinas de los equipos granadinos, con la derrota del Granada femenino por 0-2 en el nuevo Los Cármenes. Casi 6.000 personas en el Estadio Nazarí, en la grada de preferencia, para ver ese Granada 0 Barça 2, partido dominado, eso sí, desde el principio por el cuadro catalán. No hubo competición en ACB, Copa del Rey, que se ha adjudicado a Baskonia, con Pablo Pin en el staff del cuadro de Baskonia, triunfante ayer ante el Real Madrid. La derrota que duele mucho del G+B en Aridane ante el Isla Bonita Tenerife, 7-1-6-8 en Santa Cruz de Tenerife, y la derrota del Sima Granada por 6-3 en Ceuta ante el Imperio Los Rosales. Frenazo para el cuadro de Nano Calvache, que ya nos avisó aquí la pasada semana que siempre las visitas a Ceuta son muy, pero que muy complicadas. Lo de Liga F es la primera derrota del Granada femenino en lo que llevamos de 2026. Llegaban los 2 equipos, de hecho Barça y Granada y Barça, con la etiqueta de invictos en este nuevo año. Los 2 mejores equipos en cuanto a resultados de este 2026, y el Barça, que es una auténtica apisonadora en Liga, en la Liga F, en la Liga Moeve, pues pasó por encima del Granada. Partido dominado desde el inicio por las Blaugrana. Se adelantaba muy rápido con un penalti de mala fortuna del Granada Club de Fútbol, que igualmente tuvo que ser revisado durante varios minutos en el replay de la colegiada. Se resbalaba dentro del área Lauri Requena, y a la hora de rehacerse e intentar despejarse llevaba por delante a Hansen. Insisto que esa jugada hay que verla repetida. De hecho, estuvo, ya digo, la colegiada en torno a 4 o 5 minutos en la pantalla porque no lo veía nada claro. Finalmente decretó penalti y supuso el 0-1 precisamente de Graham Hansen, que ajustició desde los 11 metros, y pocos minutos después, también en la primera parte, Aisha Cámara en un saque de esquina hacía el 0-2. Es verdad que el Granada no gozó de ocasiones muy claras en área contraria, pero consiguió más o menos maniatar al cuadro culé para que no se convirtiera en un paseo militar lo del pasado sábado en el nuevo Los Cármenes. Completamos el fin de semana con la tercera división Federación, lo que nos dejó la jornada, la 23ª en el grupo noveno, con el empate a domicilio del Huetor Tájar, 0-0 ante la Unión Deportiva San Pedro, la victoria valiosísima del Churriana 1-0 ante el Atlético Mancha Real, también triunfo de muchos quilates del Huetor Vega en Málaga ante el Alaurino por 1-2, reparto de puntos entre el Motril y el Arenas de Armilla en el Escribano Castilla, y esta derrota que pone en serios problemas al Recreativo Granada. Palmaron los de Luis Bueno por 2-0 ante el Torredón Jimeno, y ojo con ese grupo noveno de la tercera división Federación, ojo con el filial rojiblanco, que encadena 2 descensos de forma consecutiva y ahora mismo está fuera de la zona roja,
pero es que hay que tener en cuenta los arrastres que se van a producir en la Segunda División Federación, que arrastrarían a más equipos a la inferior categoría, a los equipos de la zona baja de esta Tercera División Federación. Puede ser un auténtico desastre, ojo con los arrastres y ojo con la secuencia negativa, horrible, desastrosa del filial rojiblanco. ¿Hasta cuándo? Luis Bueno en el banquillo nazarí. Hacemos salto en el camino y vamos a nuestro tiempo de opinión y tertulia, todo preparado para la barra libre en 101 Televisión. Venga. Venga, vamos al lío, vamos a entrar en materia de tertulia, opinión, nuestra barra libre con un elenco fantástico para intentar analizar esa derrota del pasado viernes en el Alfonso Murube, con un nuevo paso atrás del Granada de Pacheta y esas curvas que ya os digo vienen en el calendario a la vuelta de la esquina, el Málaga como un auténtico cohete y luego Riazor. Ahí es nada para completar el mes de febrero y continuar con el mes de marzo. Nuestro panenquita ilustrado, José David Colina. Hola Colina, muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cansado un Kilómetros poco, a la espalda, ¿no? Sí, sí. Un poco cansado de viaje, pero bueno, ya está. Iba a decir que sarna con gusto no pica, pero la verdad es que gusto… Sí, ha picado un poco, ¿no? Hubo poco, sí, sí. ¿Cuál ha sido tu itinerario? Pues fue, si se puede contar, Sí, claro. jueves camino a Ceuta. Jueves tarde hasta Algeciras, el ferry a Ceuta y sábado por la mañana de vuelta, y ya digo, justo tiempo para… ¿El femenino? Para ¿Viste llegar al al femenino y luego el femenino, sí, sí. El domingo… El domingo, algo… no, descansamos. Sí, ¿no? Dejasteis a Mateo tranquilo. Bueno, descansamos no. Ana corrió al Bolote. El Ostras, es Gran Premio verdad, de Fórmula, claro, el primer Gran y Premio ahí de estuvimos Diputación. animándola, sí, sí. Bien, bien, bueno, ya está. Bien Ceuta, ¿la recomiendas para...? Sí, muy bien. Para comer, para visitar, para darte una escapadita de 2-3 días, la verdad es que está muy bien. Qué bien vivís, qué maravilla. Me alegro, me alegro. Don Manuel Ruiz, que no del Opera. Muy buenas, querido. ¿Qué tal, querido ¿Cómo Luis estás? Mora? ¿Tienes alergia, no? Veo los ojos rojos, puede ser. Estoy empezando ya con la alergia. Sí, sí. Sí, ¿no? Con estas lluvias que hemos tenido el mes de enero y casi febrero, sí, la alergia se nos está adelantando. Claro, así pues que… puede ser o dormir poco o alergia. Pues y mira, yo, evidentemente, me he ido directamente a la alergia. Es cierto que este fin de semana también he dormido poco. He estado recargando batería, he tenido visita de amigos. Qué maravilla. Y recargando pilas, recargando coco y muy bien. Allá estuvimos sobrinada también. Es verdad. Buena visto. camiseta te vi. Hombre. Sí. Sí. Muy chula, ¿eh? Buen elenco tenéis ahí de… Bueno, siempre todo se puede mejorar, ¿no? Sí. Tenemos que hacer algún fichaje, a ver si alguno de los opositores… Sí, opositores a camiseta entrar, no opositores al régimen. Si son retro las camisetas, Bueno, aquí tenemos… Colina pilota como nadie. Sí. Sí. Tenemos compañero de Granada Digital, el córner del Granada Club de Fútbol, Juan Pérez. Muy buenas, Juan. ¿Qué ¿Cuál tal, llevaste tú ayer? A mí me tocó Alemania en el Mundial de Italia 90. Pero es que no lleváis cada uno la vuestra. Y yo llevé… No. Era amigo invisible. Claro. Calla. Claro. Vale. Llevábamos envuelto la nuestra para dársela a quien era y recibíamos Y a ti te tocó la de… Alemania, Italia 90 y yo di la del Super Depo. ¡Oh, qué bien! ¡Qué maravilla, qué maravilla! Camisetón, Eso, ¿no? ¿ves? Eso a ti te Esa sí, encanta. esa sí. Eso está Ese mucho. grupo de amigos a ti te vendría muy bien. Como tienes tiempo libre, pues seguro que… va fantástico. Sí, me sobra tiempo. Otro me lío sobra más. tiempo para otra cosa. Otro lío más. En el grupo de los sobrinos hay hueco, evidentemente, Sí. ahí no hay cupo, o sea que… Siempre las puertas abiertas. Completamos la mesa de la barra libre. Debuta además aquí en 101 Televisión Alejandro Linares. Hola Alex, muy buenas. Muy buenas, Luis. Te tengo que pedir disculpas nada más arrancar porque hubiese querido que tuvieses otra mesa para estrenarte, pero bueno, es lo que nos quedaba para… Me ha echado los leones y yo creo que vamos a sobrevivir de esta mesa. Oye, muy bien la radiografía esa de Ahora Granada, ¿eh? Sí, Tienen buen ojo ahí. La verdad que está quedando un análisis muy bonito en los primeros artículos que estoy haciendo. Sí, hay que leerlo en Ahora Granada, el último además sobre Babadio Q, el estreno goleador además del senegalés, que tiene muy buena pinta. Pero bueno, vamos a entrar en materia. La derrota en el Murube, estuviste allí, Colina. ¿Qué pozo te deja ese 2-1 ante el Ceuta? Es que
El problema está... Si te recompones, Ha cogido hasta aire, ¿no? si tienes que coger aire y tal, el otro día me preguntaba Ricardo y Mario en Radio Marca, me preguntaban que qué Granada íbamos que vas a a ver. otras radios. Sí, de vez en cuando creo que tenemos que abrir nuestra relación y de vez en cuando creo que necesitamos vernos con otras personas. Relación abierta, ¿no? Sí. Pero me preguntaban que qué Granada me esperaba, me lo preguntaban el mismo viernes y yo dije que esto es una bipolaridad constante, ¿no? Al final no sabemos qué Granada nos encontramos, no sabemos si nos vamos a encontrar un Granada peleón o un Granada que va a ir constantemente a rebufo, y en Ceuta nos encontramos la versión más bueno, iba a decir más pobre, pero también es la más común este año, no nos engañemos, quizás la excepción está siendo lo que vemos positivo que otra cosa. Un Granada que siempre fue a rebufo, que además con unos fallos defensivos bastante clamorosos, el Ceuta incluso se pudo ir con una renta un poquito más amplia al descanso. Y sí que es cierto que hubo cierta reacción, un poco impulsada por la llegada del banquillo de Babadiocú y alguna cosita más, pero sí que es cierto que el equipo dio una sensación muy mala y al final la realidad de este Granada es que tiene que pelear por sobrevivir en segunda y ya está. ¿Cómo lo visteis vosotros? Manu, Alex... La verdad es que la sensación que deja eso, ¿no? Después de 3 victorias en 4 partidos anteriormente, Cádiz, Racing aquí y Valladolid, para mi gusto fue un espejismo, ¿no? Sobre todo lo de... Creo que la del Racing sí fue una buena victoria, pero creo que lo del Valladolid y también lo de Cádiz fue un espejismo. Y la cara que vimos el viernes de Granada en Ceuta pues fue parecida a la que vimos en Leganés hace un par de semanas o 3, ¿no? Creo que un Granada que, efectivamente, como bien dice Colina, es a lo que nos está acostumbrando esta temporada. Mucha irregularidad, mucha sensación de no ser capaz de competir con cierta regularidad los 90 minutos, ¿no? Y ante un Ceuta que, bueno, pues a poquito que te mordió, pues te mete 2 goles, con fallo atrás, evidentemente. Pero bueno, viendo un Granada que lo veo endeble. Creo que durante esta semana hemos lanzado, digo hemos, no me meto en ese grupo, pero plural majestático, ¿no? Hemos lanzado un poquito las campanas al vuelo demasiado pronto. Ya se ha empezado a hablar de no, es que el playoff está a tanto, y yo creo que siempre hay que mantener la prudencia. La cola está todavía muy cerca, hay que despegarse de ahí, y una vez que se despegue uno de ahí ya podemos hablar de otra cosa. Pero mientras tanto el Granada nos está dando síntomas de con garantías ser capaz de certificar la salvación con locura. Porque, Juan, estamos hablando de otro paso atrás del Granada, y sobre todo quizá todavía que falta, y mira que ya hemos consumido la primera parte del curso, más de la mitad de la temporada, el manejar bien los partidos, darte cuenta que a lo mejor no te da para ir a por la victoria, pero bueno, siempre quizá hay que poner en valor que el equipo quisiese el segundo, pero saber si no te da amarrar y entender que un punto en el Murube es un botín jugoso. Hay que entender... Yo creo que el contexto también del partido. El Granada está demostrando que tiene un problema severo fuera de casa. Yo no sé si es por intensidad, por mentalidad, pero es verdad que el Granada fuera de casa, ya se reflejó en Leganés, entra en las primeras partes muy indeciso, sucumbe con facilidad. A labores defensivas se le ejemplificó tanto en el error de Lucas Zidane como el fallo de comunicación entre Loic y Baila Diallo. El Granada fuera de casa tiene que dar un paso al frente. Y con lo que estaba diciendo Manu de ser un poco más tranquilo, más sosegado en el aspecto también de esa ambición desmedida que también corroe en el granadenismo, tener un poco pies de plomo, pero yo también coincido en que a lo mejor yo creo que el Granada, su liga al final puede estar en mitad baja tabla. Yo creo que tiene el potencial y los recursos suficientes, pero es verdad lo que tú estabas comentando, de que a lo mejor en ese guión, de la manera de interpretar los partidos, de la manera en la que sale, es donde tiene que hacer ese clic que le permita dar ese paso. Pero claro, estamos analizando, Alex, lo del Granada en Murube y sale 2 errores, no son muy groseros, pero sí son 2 errores no forzados o evitables en defensa, y luego 2 fotografías en las que vuelve a salir Zidane, que yo creo que llevaba varias semanas que estaba medio entonadete, pero que vuelve a dejar su impronta negativa el otro día en Ceuta. Sí, el Granada en fase defensiva sufrió bastante en transiciones, y el Ceuta encontraba con mucha facilidad su plan de partido, que era buscar el balón entre líneas entre la defensa y el centro del campo, y a partir de eso el Ceuta pues encontró un filón en el que hacer mucho daño, y fruto de ello fue que el Granada no supo detectar ese potencial del Ceuta, y Lucas Zidane en los 2 goles estuvo bastante mal. Creo que estamos de acuerdo en lo de Lucas Zidane. No entendemos todavía a qué sale,
en el primero, entiendo. A por Uruguay. Y en realidad no se ve, quizás en la realización no se ve, pero es que él ya estaba muy adelantado. Es que Sí. no sé, él además siempre trata de jugar demasiado adelantado, pero es cierto que en ciertos contextos es que quizás dejan demasiado vendido. Aparte de que yo creo que hay también un fallo de lógica y de diálogo, de entendimiento. Y a la hora de tapar el pase, o sea que Sí, es sobre un todo fallo en porque cadena, en la nadie tapa la línea de pase. Ahí Diallo deja un carril clarísimo entre Loic fuera de juego mal tirado. Luego, de hecho, hay justo en protesta a Óscar un fuera de juego que no lo es, que ahí sí tapa muy bien Lucas, pero sí que es cierto que Lucas Zidane, y yo sinceramente, esto yo creo que esto está en el debe de Pacheta. Pacheta se cargó un portero que sí, que tuvo un fallo en Copa, pero por lo demás hizo buenas actuaciones para poner a Lucas. Y Lucas, seamos realistas, nunca ha alcanzado una regularidad que digas, bueno, es que este portero tiene que jugar sí o sí. Ni la alcanzó el año pasado ni la ha alcanzado este. Ni la tranquilidad que refleja. Al final es un portero que, como bien está hablando Colina, se adelanta mucho, juega fuera de su posición. Yo creo que en las salidas tampoco a veces genera esa confianza en la línea defensiva que a lo mejor tiene que tener un pozo más todo eso plasmado. se impregna, claro. Claro, y al final eso el equipo lo nota. Y yo creo que al final la figura de Lucas ya viene, lo que estamos hablando, no viene de estar en cuestión excesivamente, pero tampoco es que nunca haya estado en tranquilidad. Y es lo que dice Colina, una figura como Ander Astralaga, por un error, te lo cargas de esa manera y ya pierdes otra bala más con la que poder contar. Cuando Zidane también ha costado puntos. No solamente en paradas que no ha hecho o errores groseros, sino en la salida de balón. Le recuerdo algunas pelotas que ha cedido mal y han costado goles, no solamente este año, sino también el pasado, la última jornada del año pasado, sin ir más lejos. Creo que juega Zidane o juega Zalaga por poner a uno u otro. O sea, juega el respeto, menos mal. O sea, no hay nadie que se imponga. No es un debate por arriba, sino es un debate por abajo. Está claro que no hay uno claro. Y si no, lo estaremos viendo más, ¿no? Seguramente esté ahora mismo en 51-49 para Lucas Zidane. Puede ser que de aquí a un par de semanas esté en 51-49 para Astralaga. Pero la sensación que a mí me da con Lucas Zidane es que como ha habido ciertos cantos de sirenas de que podía salir en el mercado de invierno, tal, que a lo mejor es un portero con más cartel, que puede sacar rédito económico de él, pues igual se le está poniendo un poquito en el escaparate, ¿no? No sé si van por ahí los tiros, pero lo que está claro es que ninguno de los dos está ofreciendo garantías desde el inicio de temporada y es una pena, ¿no? Al final el portero es una posición fundamental en el fútbol que da confianza a su defensa y por supuesto a la defensa viceversa. Acordad las 6 primeras jornadas, ¿no? Cuando la defensa era una feria, el portero también, es decir, el portero no había ningún punto de sostén y era toda una falta de confianza común, ¿no? Bueno, pues en ese sentido, ¿qué portero pone, ¿no? El sábado que viene con el Málaga. Eso con respecto a Ceuta y mirando precisamente al próximo sábado, un Málaga que viene en cohete, creo que han sido 7 victorias en los últimos 8 partidos, o 8 en 9, o sea, un auténtico escándalo, aún a pesar de algunas decisiones arbitrarias un tanto controvertidas. Y hay un gran problema en el centro del campo, la lesión de Alcaraz, que se suma a la de Sergio Ruiz. ¿Cómo recomponéis el centro del campo, la sala de máquinas, el próximo sábado? ¿Es cambiando de dibujo como hizo el otro día? ¿Es, no sé yo, adelantando a Bambo Diaby de pivote, que tampoco le es muy extraña esa posición? ¿Os inventáis algo? ¿Cómo se recompone el centro del campo? O el 11, porque puede ser, insisto, cambio de dibujo incluso. Bueno, el Pacheta tiene un gran problema por delante porque las prestaciones que te da Rubén Alcaraz no se asemeja a ningún jugador en la plantilla. A partir de eso, creo que no sería mala idea incluso poner a un pivote tipo Diaby, que defensivamente va bien y te puede dar ese equilibrio entre el centro del campo y la defensa, que es lo que necesita el Granada. El corte más rocoso de lo que tenga, quizá, ¿no? Porque también está la posibilidad de bajar a Alemania al centro del campo, pero no tiene ese músculo que necesita para contener el equipo. ¿Cómo lo veis? Porque es una papeleta y sobre todo eso, teniendo en cuenta el rival que hay enfrente. Si te acuerdas, tú eres muy joven, pero si te acuerdas, el martes pasado lo estuvimos hablando en la tertulia de Ser Deportivo, que estaba con la duda de la irrupción de Izan y ahora si viene Sergio Ruiz, bueno, pues ya esa papeleta ya la tiene resuelta, al menos durante un mes hasta que nos vuelva Rubén Alcaraz, que para mi gusto ha sido probablemente el jugador fundamental de esta temporada, ¿no?
Bueno, yo te pongo los cuernos, pero este hombre es el poliamor del periodismo deportivo. Y está acordado sin venir a porque cuento. todavía estaba masticando la anterior. Exactamente. Pero ya me estaba revolviendo de todavía la anterior. Pero ya hablando en serio, a ver, yo creo que, aparte de que creo que va a subir... No solamente te da la puñalada, sino que te corta. Es impresionante. O sea, voy a callar. No, digo que aparte de que creo que esta semana subirá al primer equipo quizá a Mubeca a entrenar, porque yo creo que es un perfil más defensivo, aunque no creo que vaya a jugar de titular ni mucho menos. Pero aparte de eso, es que hace falta, contra el Málaga para mí hace falta un tribote. ¿No ves posible el 4-2-3-1 del otro día? Jugar con dos jugadores, además del perfil de Izan y Alemán, contra el Málaga me parece un suicidio, sinceramente. Y sobre todo físicamente. Sí, físicamente no te aguantan y son futbolistas como el caso de Pedro Alemán, que más de una hora no puede aguantar sobre el verde. Tiene una papeleta, como estábamos diciendo, bastante seria. Y es que, como no tengas que recurrir a piezas que estén en filial o hacer variaciones de posiciones como Bambo, que estabas diciendo tú, Luis, o retrasar a Trigueros, que tampoco yo creo que sea la solución, o cosas así, son parches al final. Retrasar a Trigueros es ponerlo a la segunda final. Claro, es ponerlo en el graderío ya, porque... Tú sabrás, ya. Aquí me he ahora puesto, que tienes que ir a dormir. En la primera jornada jugó, de hecho, Óscar de pivote en varias jornadas. Eso también habíamos Esa es otra. Pero no tienes a Casa de Sus, seguramente. Claro. O sea, es que es deshacer algo que no te está funcionando para hacerlo todavía más complicado. Yo sigo con mi pedrada, pero es verdad que a Pacheta le está funcionando el 4-3-3 con tribote clarísimo. Yo sigo con mi pedrada del 4-2-3-1 con Sola descolgado, con Arnaiz de segundo delantero. Sigo con mi pedrada. Y más en casa. Pero es verdad que tal y como viene el Málaga, que viene como un avión, pues seguramente sea un suicidio. Pero... Claro, puede estar la idea de Pacheta de decir, bueno, pues que se preocupen de mí, ellos, en lugar de tanto nosotros de él. Si tú vas a ganar el partido y vas con esa mentalidad de, bueno, en fase ofensiva, para mi gusto, lo llevo diciendo toda la temporada, donde más influencia tiene Arnaiz es la media punta, ¿no? Ese disparo que tiene en segunda línea, ese último pase, y para mi gusto en banda izquierda se perdía. Pero claro, ya deja un poquito descosido atrás, ¿no? Tal y como no está bien defendiendo el Granada en los últimos partidos, pues claro, seguramente eso sea pegarse un tiro en el pie desde el minuto 1. Pero es una papeleta para... Hay otra opción que yo creo que no estamos planteando, pero que está también sobre la mesa, que es jugar con 5. Esa posición que pierdes, ganarla atrás en el eje de la defensa. Una defensa impar, ¿no? Claro. Pero volvemos a lo mismo, pierdes ese tribote y físicamente no te va a hacer. Aparte, este equipo, si ya genera poco con lo que tiene arriba, no va a haber. Claro, el año contrario no lo ve. Y cuando has jugado con 3 centrales o 2 centrales y un líbero, a este Granada de Pacheta no le ha salido. No le ha salido. Incluso en segundas partes que lo ha plasmado, como pudo ser la del Racing, por ejemplo, tampoco le ha funcionado de una manera muy feroz. Lo que está claro, perdóname Luis que te corte, es que nuevamente, en cuanto hay algo que se desbarajusta mínimamente... Se cae todo. Aparte, es verdad que es cierto que no es una pieza baladí, no es el lateral derecho que ya tenga problemas, sino es o el lateral izquierdo, que encima, ahí sí, totalmente la razón, se cae Diallo y se desmorona el equipo por completo y se hace mucho menos competitivo todavía. Cuando tú tienes el equipo tan cogidito con pinza en toda la gran mayoría de sus posiciones, pues evidentemente te pasa esto. Y luego hay, yo creo que otro déficit que pasa a un segundo plano porque estamos más pendientes de, bueno, pues los errores en defensa, lo que pudo hacer mejor Zidane, las ausencias en el centro, la ausencia de 9. Creo que hay un problema que no se ha solucionado con Petit en la delantera. Como delantero centro, el chaval es muy voluntarioso, es joven y seguramente tenga un gran recorrido por delante. Ostras, pero es que es un cuchillo de plástico. Este Granada arriba es que no es tan débil que es muy preocupante. Totalmente. Al final yo ya lo venía comentando, la figura que le faltaba al Granada arriba yo creo que era un 9 más contrastado, con experiencia, que trajera goles, pero también es lógico que esa pieza está pues, muy contrastada, tiene su peso económico y al final el Granada tiene los recursos que tiene y al final la oportunidad de Petit se presenta como se presenta y tampoco ha podido dar para traer a otro delantero más. Luego la figura de Buldini, por ejemplo, ha desaparecido del mapa, lógicamente, no ha rendido como se esperaba y al final esto es lo de siempre. Pongo de titular a Petit hasta que me desesperan de Masía y pongo a Pascual y así en retrimento hasta que llegamos a final de temporada. No hay, es que claro,
es un parecido, salvando la distancia, pero similar a que no hay nadie que se imponga en ese debate de 2 9s o 2 porteros, sino que vas alternando en función de cómo haya tenido la tarde, de que te estén dando tal, y no hay nadie que se imponga de manera clara. Los delanteros que tiene el Granada son Buldini, que no existe. No, pero es que yo con Buldini ya ni cuento, o sea, no me entra en ningún debate. Y Gonzalo Petit, que es, ojo, muy voluntarioso, todo lo que tú digas, y yo creo que se le han visto cositas, pero delantero suplente del colista, que ha fichado in extremis casi en enero. Y además que es un delantero que no se adapta a un equipo que no está pisando área en todo momento. Yo pienso que Gonzalo Petit es un delantero en el que tiene que estar pisando el área y nutrirle de balones por las bandas, que no es el caso. Que no están llegando. El otro día vimos que la alternativa de Bacheta, también es verdad que el marcador ya estaba en contra, cuando se lesiona Alcaraz, sí pasa al 4-2-3-1, con Dioku a banda izquierda, con Arnaiz jugando un poquito más de enganche, aunque vimos, y te lo leía también a ti, Alex, no fue un extremo al uso tan pegadito a Cal Dioku, sino que hubo un momento de hecho el gol viene por posiciones interiores porque está en otro rol. Sí, de hecho hacía mucho desmarque hacia adentro y teníamos una posición más centrada que la de un propio extremo. Y a partir de ahí el Granada supo aprovechar esa baza que le daba en fase ofensiva, y el Ceuta no lo detectaba porque da la sensación de con un extremo más pegado a la banda, pero esas cualidades el Granada las puede aprovechar. Es verdad que fueron minutos malos, yo creo, los de su estreno en la anterior jornada. Pero el otro día, la verdad es que sí lo resolvió bien, y sobre todo el gol en particular demuestra que fue muy interesante. Yo creo que sí, al final es una figura que es lo que estamos diciendo, lo que necesita es, pues como le pasaba a Pascual, ¿no? Tener ese empuje, ese tanto que le haga también liberarse. Es un futbolista que yo creo que también ha llegado con la presión de que el equipo al que viene no tiene un delantero, necesita goles de una manera insistente, y al final eso también le añade una presión que para un futbolista tan joven yo creo que tampoco es que sea el mejor escenario para poder venir. ¿Qué te pareció allí en el césped del Murube? A mí me gustó bastante, me gustó mucho más que el otro día. También creo que al final es complicado un debut, sobre todo en un contexto como el de Leganés, muy complicado, y yo el otro día me gustó bastante lo que vi, sinceramente. Me gustó porque además es algo totalmente distinto a Fallé, en el sentido de que no busca tanto banda, busca mucho más entrar por dentro, además bastante goleador. De hecho, se destaca por su faceta goleadora. Y por lo demás, ya digo, para mí una alternativa bastante válida en la rotación de Pacheta. Sí que creo que quizá todavía no como para imponerse con peso a los que están jugando, más que nada porque tampoco hay mucha más alternativa. Y quizá en ese, si la opción es 4-2-3-1, entonces sí le entra en ese costado izquierdo, quizá de cara al sábado. Lo va a probar, yo estoy seguro de que lo va a probar. No sé si este sábado en alguna ocasión, la siguiente salida es Coruña, es complicado, pero yo estoy seguro de que lo va a probar. Si la erupción de Baba Dioku es importante y termina de convencerlo en una de las bandas, con Sola por la otra, Pablo Sáenz por ahí y tal, yo creo que lo va a probar. Ahora, a ver cómo responde el Granada con doble pivote. Porque, ¿qué te pareció a ti, Baba? A mí me parece que el gesto técnico del gol me parece único. O sea, ese toquecito para levantar por encima del portero me parece de tener mucha categoría, pero claro, luego hay que verlo competir, es decir, hay que verlo disputar el partido completo, rindiendo, poniendo... O sea, no solo con un gesto técnico puedo sacar un juicio de un futbolista, ¿no? Es como lo de Izan, por ejemplo. Izan creo que cayó de pie, creo que sí, es la mejor noticia que ha recibido. Le pegó una patada a la puerta la semana pasada con el Valladolid, tuvo una irrupción espectacular con el gol y luego con el segundo intento que casi va a clavar otro segundo gol muy parecido. El otro día además la asistencia suya. Por eso. Pero no podemos ahora, por ejemplo, cargarle la importancia a Izan de decir, o sea, has tenido un muy buen partido, un muy buen arranque, pero un chico de esa juventud no se le puede tampoco exigir y echarle los galones que no le corresponde, que el chico siga soltándose y siga jugando con ese desparpajo que tiene, que seguramente así es como le saldrá bien, pero sin cargarle desde ningún punto del entorno granadinista la responsabilidad ni de generar fútbol, ni de marcar goles, ni de echarse el equipo a la espalda. Es un chico muy joven. Por eso te digo que el tema de Baba Dioku, bueno, pues un gesto muy bueno técnicamente, sí, pero
queda por verlo todavía mucho. Que es seguramente, como decimos, Ale, la mejor noticia del Granada en las últimas semanas o incluso meses, ¿no? La irrupción de un Izan que le da algo diferente a este equipo y que además el otro día tuvo como el carácter de decir, pues es una situación complicada, me echo, entre comillas, el equipo a la espalda de voy a intentar destruir el juego del Ceuta y construir el del Granada. Sí, y a lo que comentaba Manu, que iba a hilarlo con lo tuyo, al final es el peaje que pagas cuando tú traes a gente cedida tan joven. Sí. Claro. Al final la adaptación a segunda división tiene que ser tan express porque lo trae en enero y bueno, demasiado bien están saliendo tanto Izan como Baba porque su situación en el terreno de juego no es nada fácil para adaptarse tan rápido. Y ambos también contribuyeron mucho en fase defensiva. Baba también tiene varias recuperaciones y aportó mucho en defensa. ¿Hasta qué punto te preocupa, Colina, las dos próximas curvas del calendario del Granada? Bastante porque, a ver, estas 2 semanas son muy complicadas. Yo creo que son... El Depor quizá ahora está bajando un poquito, pero son dos de los sigue ahí arriba, viene top de ganar, 5 de más campeonato, apurado. pero bueno, que quizás no está tan en plan rodillo como al principio de temporada. Pero aún así vienen 2 de los mejores equipos de... Bueno, ahora vienen, me refiero en partidos consecutivos, vamos a jugar contra 2 de los mejores equipos de la categoría. Y luego sí que es cierto que se relaja un poquito la cosa las 2 siguientes semanas, pero luego vuelve. Es que el calendario al final no perdona. Es que no hay un descanso. En segunda división. El Andorra, Claro, el Andorra es un descanso, entre comillas, sin falta de respeto, pero depende de cómo vengas. El Andorra un descanso que está justo ahí con pero el si tú Granada. llegas con 0 de 9 o 1 de 9… Esa presión te puede dar mucho. Ya va con el agua al cuello, claro. También era un descanso de Leibar y empatamos, también era un descanso En tantas Ceuta cosas. y viene Y de ganar y te pegan son la muchos. torta, que claro. También os digo, el Granada habitualmente está rindiendo mejor contra los equipos de arriba que contra los de abajo. Sí. Que es verdad que a los de abajo tampoco no es que se le den excesivamente mal. Pero es verdad que, por ejemplo, contra el Racing le planta cara, contra Castellón, pese a que no pase del empate, al final también le planta cara. El Granada en general, ante este tipo de equipos, yo creo que se crece. Y, por ejemplo, el de Málaga en su casa, también con lo que conlleva a nivel de contexto un derbi andaluz el 28 de febrero, eso también puede dar un valor añadido, o debe de dar un valor añadido, igual para el otro equipo. Es que en realidad no es que el Granada, para mí, no es que el Granada se crezca contra los equipos de arriba, es que el Granada lo tiene mucho más fácil contra equipos que están mucho menos protegidos atrás. Que van a ganar el partido. Equipos como el Racing, que van muy arriba. Totalmente. Equipos como el Castellón, que también van muy arriba, aunque el Castellón yo creo que es un equipo completísimo, no es solo... No era lo que era el año pasado, que era un pollo sin cabeza. Este año el Castellón es un auténtico equipazo para mi gusto. Y ya digo, yo creo que equipos que más propositivos le hacen un poquito más fácil pues esa jugada de ir a ganar contra, de salir a la contra y tal, a la sola, etcétera, etcétera. Y yo creo que cuando el Granada tiene que proponer un poquito de elaboración de juego, se le están viendo Sí, cuando tiene que llevar la iniciativa es cuando más sufre. Si no se parapeta atrás y sale en tromba, le cuesta mucho. Es cuando más sufre. Vamos a... Bueno, pues entonces me da tiempo. Porque tenía que lanzar un resultado para el sábado. 2-1. Alex. 1-0. 1-0, bien, bueno. 1-1. Me has quitado. Hombre, Iba a ¿sí? decir un 1-1. Vamos a ver, así estamos. ¿Y qué me decís de la nueva mascota del Granada Club de Fútbol? Granaín. Granaín. Me gustaría ser tan optimista como Granaín y tener siempre esa sonrisa dibujada en la cara, pero no. Y no es esas posible. cejas de veleta, Con la forma del Mulacén. El Mulacén, es cierto. A mí me hace, a ver, fuera, ya aparte es de la una- coña, vaya. es una mascota de fútbol, me hace gracia, bueno, ya está. Me gustaría más con la camiseta de Granada porque a mí, bueno, ahí lo de cerámica pues ni tan mal, pero no sé. Bueno, algo divertido. No te… Muy bien, estupendo, mascota. Es simpático. Bueno, pues como te Granaín. pregunto por el filial, si quieres. No, no me pregunto por Granaín. El final está peor que Granaín. Bien, bueno, ya está. Vamos a ver. Ya está. Una novedad, una carita nueva. Sí, bueno, contra el partido del Málaga, pues es una buena… Momento perfecto, ¿no? Para invitarlo a. Que lo pongan de nuevo a ver si por lo menos. A ver, igual Le alguna matan, pilla. de Alguna cabeza pillará. rematará alguna, digo yo. ¿Hemos visto en alguna ocasión a Buldini y a Granaín juntos? Efectivamente. Dejo ahí la pregunta. Bueno, a lo mejor Qué bien este tirado. sábado sí. Qué bien, Lo dejamos aquí, chicos. Un auténtico placer porque tenemos ahora una guinda fantástica para cerrar este área rojiblanca. ¿Te quedas, Colina? Me quedo. Tiene muy buena pinta porque vamos a disfrutar de una charla con todo un campeón
de España, uno de los tipos más fuertes que seguramente haya en el panorama nacional, sin lugar a dudas. Además lo dicen los títulos, el currículum. Juanpe, un auténtico placer, querido, te leemos. El placer es mío siempre aquí. Muchísimas gracias. Don Manuel. No sabía que me tenía que quedar. ¿Te quieres quedar? Lo del campeón de España y todo eso. El tío más fuerte de... Claro, que me has presentado así de esa manera, yo no sabía que tenía un ratito más aquí. Un auténtico placer. ¿Cómo tienes la semana? Bien. ¿Sí? Ahora no parece aquí debajo una mosca que pone contratación. La cuña. Es el momento. Sí, puedo daros mi teléfono ahora si queréis. Gracias, amigo. Nos vemos en la previa del sábado. Por favor. Y Alex, bien, ¿no? Para ser el primer día, relativamente indoloro. Sí, hombre, también tengo ya el peaje de la radio. Sí, hombre, bien, así me gusta, que saques la carrusel deportivo todos los días. Y la verdad que he estado muy bien, muy cómodo y muy agradecido que siempre cuentes conmigo. Un placer, gracias, Alex. Hacemos salto en el camino y charlamos con el gran Víctor Vázquez. Powerlifting, si no sabes lo que es, se lo vamos a explicar y además con el tío que más controla a nivel nacional. Venga, seguimos. Venga, continuamos para ponerle el broche, como os decíamos, de manera inmejorable y además con todo un campeón de España, pero también medallista a nivel continental y además eso, está a un mesecito de meterse en un nuevo reto que tiene a la vuelta de la esquina. Hablamos del granadino Víctor Vázquez. Víctor, muy buena, supercampeón. Muy buena, un placer. Para que la gente lo vaya ubicando, Víctor es 8 veces campeón de España de powerlifting, medalla de plata en 2024 a nivel europeo, medalla de bronce en 2025 también a nivel europeo. Cuando se te presenta de esta manera, ¿lo has normalizado el ser una referencia a nivel nacional e internacional? ¿O todavía te cuesta un poco decir, ostras, están hablando de mí? ¿Sabes qué pasa? Ha sido un año muy progresivo todo, ¿no? Desde que empecé hace 10 años, en nuestro deporte ahora todavía es desconocido, pero hace 10 años era ultra desconocido. Entonces ha sido todo muy progresivo y nos hemos ido adaptando bien a todo esto. Hablamos de powerlifting, yo me he traído al que más pilota al experto powerlifter que tenemos en la casa. Experto, es que sabe de todo. Que es nuestro Colina. Para los que no sepan, que no somos nosotros, ¿qué es el powerlifting? ¿Qué manera hay más llana de explicarlo, de transmitirlo? Mira, a ver, el power es un deporte de fuerza máxima, es por así decirlo el deporte de fuerza máxima por excelencia. Lo que hacemos son 3 movimientos, que son sentadilla, press de banca y peso muerto. Son movimientos que todos los deportistas en el gimnasio hacen y son los movimientos más básicos del entrenamiento de fuerza, los que se mueven más peso. Y lo que hacemos es eso, mover el máximo peso posible a una repetición en estos 3 movimientos. Hay una cosa que llama mucho la atención, ¿no? Y que cuando uno se mete en tus redes para ver tu biografía y tal, lo primero que aparece es que eres diabético. ¿Sí? De hecho, tienes diabetes tipo 1, si no me equivoco. ¿Cómo se gestiona algo así a la hora del entrenamiento? Entiendo que a nivel de alimentación, a nivel de tal, ¿es fácil compatibilizar una cosa con la otra? ¿Sé qué pasa? Que yo era diabético antes de descubrir el powerlifting, entonces no sé cómo es hacer powerlifting sin ser diabético y lo tengo, eso sí, totalmente normalizado porque forma parte de mi vida. Es verdad que es más difícil que si no fuese diabético, evidentemente, pero no te puedo decir cómo sería sin ser diabético porque no lo he vivido directamente. Entonces es bueno, pues una cosa que forma parte de mí y que, entre otras cosas, derivado a ser diabético, descubrí el entrenamiento de fuerza y luego el powerlifting, así que ha venido todo encaminado. De hecho, lo podrías explicar como una herramienta incluso para... Bueno, eso sí, 100%. Es decir, a nivel salud, el entrenamiento de fuerza es fundamental para la diabetes porque ayuda a que la asimilación de la glucosa, que los niveles de glucosa, todo esté mucho más estable. Entonces, en ese caso sí, como salud, el entrenamiento de fuerza es muy importante. Ya llevarlo al alto rendimiento, como en mi caso, se complica porque cualquier cosa te complica, pues tener una enfermedad te complica algo más, ¿no? Pero bueno, es cuestión de cada uno tiene su arma y la usa como pueda. Entiendo que será sobre todo en tema alimentación, ¿no? También ¿sabes qué pasa? Que al final es algo que te está
te está restando, por así decirlo, constantemente, porque aunque yo uso una insulina exógena como todos los diabéticos, eso no es igual de eficiente que tu cuerpo humano si eres totalmente sano, si no eres diabético. Entonces, por así decirlo, tu máquina funciona un poco peor, a nivel de asimilar la comida, a nivel de que puedes tener una hipoglucemia, una bajada de azúcar entrenando o en una competición. Siempre tienes que estar peleando con la glucosa, ¿no? Pero bueno, que cada uno tiene algo. Esto es como, nunca eres totalmente perfecto para un deporte o el que es el mejor de la historia, pero puedes tener la pierna más larga o más corta, el brazo más largo o más corto, o ser diabético o no ser diabético. Cada uno le toca lo que le toca. Y en cuanto al entrenamiento de fuerza, tú antes hablabas de que bueno, el powerlifting prácticamente es un entrenamiento de fuerza bruta. Sí que es cierto que a día de hoy, aunque yo creo que esto ha evolucionado mucho en los últimos años, a día de hoy todavía sigue habiendo muchos mitos, ¿no?, en cuanto a que rodean al entrenamiento de fuerza y todo eso. ¿Cuál crees que el mito, porque tú como entrenador, cuando vienen a buscarte como entrenador, cuál crees que es todavía el mito que más se repite y el que más cuesta trabajo derribar? Lo que, como tú has dicho, lo que primero viene es como esto es muy bruto. Y evidentemente es bruto, ¿no? Porque no es un deporte de tiro con arco, que es súper preciso, pero es muy técnico a la vez. Es decir, hacer un levantamiento tiene muchísimo trabajo técnico, casi al mismo nivel, ¿no?, que de bruto. Y uno de los grandes mitos es que la gente piensa que por hacer este deporte te va a lesionar. Yo cada vez que subo un levantamiento a redes, algún comentario es: ¿y no tienes la espalda con no sé cuántas hernias? ¿O no tienes la rodilla? ¿O cómo vas a llegar cuando tengas 60 años, ¿no? Cosas así. Y todo lo contrario, el hacer powerlifting o los movimientos de fuerza a nivel saludable es súper saludable. Ya están casi súper demostrados los médicos y todo que el entrenamiento de fuerza es un pilar para la salud. Evidentemente nosotros lo llevamos al extremo y como cualquier deporte de alto rendimiento pues tiene lesiones y tiene consecuencias, pero eso no es solo el powerlifting, es el fútbol, el baloncesto y el deporte que sea. Pero que no es un deporte lesivo como la mayoría de la gente cree, sino todo lo contrario, es muy poco lesivo, porque es muy controlado. Eso es lo que pasa. La mayoría de los deportes que son lesivos, la lesión viene por un agente externo. Tú vas corriendo, te pegan una patada y es cuando te lesionan. Casi ningún deportista se lesiona solo. Entonces los deportes, más el nuestro que es estático, o estás tú solo con la barra y haciendo un movimiento que has hecho muchísimas veces, es muy, muy difícil lesionarse. Es un deporte poco lesivo. Decía Colina que de haberte leído en formaciones, porque para explicar la figura de Víctor Vázquez hay que, lo que hemos dicho, 8 veces campeón de España, plata y bronce en Europa, pero su formación la ha llevado a ser docente, con distintos másteres, con charlas, con ponencias universitarias y también entrenador. O sea, ¿cómo te da tiempo a todo? Teniendo una niña pequeña también de un añito, en breve, ¿cómo da tiempo a todo? Yo empiezo todo esto, mi carrera, yo siempre quería que, desde pequeño, sabía que me quería dedicar al mundo del deporte, profesor de educación física o algo relacionado con esto, ¿no? Entonces yo estudio ciencias del deporte en la universidad, luego veo que me quiero dedicar al alto rendimiento deportivo, pero también con la parte de docencia, entonces todo eso viene como de mi formación paralela y son dos caminos que van de la par. Como te decía antes fuera de cámara, en nuestro deporte en España, profesionalmente, solo entrenando y compitiendo, es imposible dedicarte, tienes que asistirlo únicamente sí, tienes sponsor, hay empresas que son nuestros patrocinadores, pero no como para poder vivir solo de entrenar y de competir. Entonces tienes que apoyarlo de algo. Hay gente que lo apoya con otros trabajos, con redes sociales. Yo en mi caso sabía que lo tenía que apoyar con lo que había estudiado. Entonces ser entrenador, dar formaciones, hemos escrito libros, todo eso ha sido como el camino que ha ido apoyando a mi carrera como atleta. Van los dos de la par desde el principio. Qué bueno. Y en cuanto hay un tema interesante, de hecho hoy le comentaba a un amigo que te sigue activamente en redes sociales, le comentaba que te iba a entrevistar y me ha planteado una duda, porque él ahora mismo está metió una lesión y tal, ¿vale? Y bueno, él dice, pregúntale cómo él ha gestionado las lesiones a lo largo de su vida, es decir, si te puede la ansiedad, si te puede la gestión de cargas, de esfuerzo, ¿cómo se gestiona eso cuando siempre está el deseo de competir, de llegar al siguiente campeonato y tal? Es lo más difícil sin duda es las lesiones. Este año pasado mentalmente no ha sido larga porque ha sido corta, ha sido una lesión corta, pero ha sido la peor que he tenido. El año pasado clasifiqué para los World Games. Los World Games son como los Juegos Olímpicos de los deportes que están aceptados por el Comité Olímpico, pero todavía no son olímpicos. Pues, por ejemplo, este año el karate, Muay Thai, entre otros, y nosotros, el powerlifting, ¿no?, que estamos esperando plaza próximamente en unos Juegos Olímpicos. Este año eran en China. En nuestro deporte es súper difícil clasificar. Solo van 8 de todo el mundo de 2 categorías. Es decir, los 4 mejores del mundo solo van a eso.
eso. Imagínate, es dificilísimo. Conseguí clasificar con una invitación europea al mejor atleta y fuimos a China. Y allí me lesioné en el segundo intento de sentadilla por un error que fue que pusieron la barra un centímetro más alta en el rack, me descolocó y me lesioné a nivel de vertebral. No fue muy grave, fue una lesión de una recuperación de unos 2 meses o así, no muy larga, pero claro, era la competición más importante de mi vida en China y en el primer movimiento me lesiono y ya no puedo seguir compitiendo. ¡Ostras! Entonces, claro, es lo peor porque... Anímicamente duro, claro. Viene haciendo 6 meses de preparación, doblando sesiones, todo. Vas a China, toda la preparación perfecta, todo como entre algodones, y llega allí y te lesiona, es complicado. Y otras lesiones que han sido un poco más largas durante la recuperación, es lo que dices, es un poco de ansiedad de quiero estar bien. Pero las lesiones a la vez, para mí también, son de las cosas que más te enseñan como atleta. Como que te dan una madurez de la preparación, de la recuperación, de un poco también valorar todo lo que has levantado. Es parte del camino. Ningún deportista de ningún deporte va a estar libre de lesiones. Entonces, es lo peor, pero a la vez tiene sus cosas buenas. Oye, en un deporte tan técnico como es el powerlifting, a nivel puramente técnico, ¿cómo es posible cuando llega a tu nivel, 8 veces campeón, tal, cómo es posible seguir mejorando? Es decir, ¿cómo se consigue esa mejora? Incluso, ¿qué te motiva a seguir mejorando? Porque al final lo has conseguido prácticamente todo. ¿Qué te hace levantarte y seguir siendo tan constante? Este deporte además tiene mucho de eso, y es que al fin y al cabo tú dependes de ti y el rendimiento es una cosa muy estable, no es... tengo un buen partido, el equipo me ha apoyado, ¿no? Aquí estás tú solo, tú y la barra, y se compite muy poco además, con lo cual si te sale una mala competición, un año en blanco. Yo, por ejemplo, como luego los World Games me lesioné y tal, desde el europeo del año pasado, yo tengo el año en blanco hasta ahora, un año. Y al final tú peleas todo el año entrando para en un año, si todo va bien, a lo mejor mejoras 2,5 kilos o 5 kilos en 300 y pico. Que lo valora y dice, hostia, mucha gente desde fuera dice, tío, ¿te merece la pena entrenar 2 veces todos los días, 365, para si te sale bien la cosa, haber mejorado 2,5 kilos? Pero a mí me encanta el powerlifting, es que me encanta mi deporte, tanto como entrenador como atleta, y yo todos los días bajo a entrenar disfrutando del entrenamiento. Yo siempre se lo digo a los chavales más jóvenes que entreno, doy formaciones, si no te gusta, esto tiene una fecha de caducidad clarísima, porque al principio va a mejorar mucho, pero en cuanto ya te estanque o eso se frene, tienes esa balanza. Si no te gusta entrenar, no te va a merecer la pena 6 meses trabajando como un loco, cuidándolo todo perfecto para que mejores 2,5 kilos, va a llegar a un punto en el que lo vas a acabar dejando porque no te gusta. Entonces, para mí la clave es el proceso, que te guste el proceso. Yo me gusta entrenar, mejore o no mejore. Llega ahora el europeo, si mejoro, que espero mejorar, genial, pero si no mejoro, al día siguiente voy a entrenar igual porque me encanta entrenar. ¿Cuál es el estado de salud del deporte en sí? Y, por ejemplo, llevándolo no solamente a nivel nacional, sino también en nuestra ciudad. Hay gente, sí, está en crecimiento, en auge. Es verdad que cada vez suena más, desde unos años para acá. ¿Cuál es el estado de salud del que goza el deporte en particular, el power? Mira, yo cuando empiezo en 2015 era muy desconocido. Para que te haga una idea, el Campeonato de España podía ir quien quisiese. Yo, mi primera competición ya era un nacional. Y en todo el nacional, si no recuerdo mal, había como 60 o 80 personas de todas las categorías, es decir, súper poco, ¿no? A día de hoy, para competir en nacional, tienes que pasar por un regional, por un comunidad de la comunidad autónoma y hacer una marca mínima muy alta. Y aún así hay como 200 competidores que cumplen esa marca mínima. Es decir, el crecimiento ha sido muy grande. Y a nivel internacional, igual. Redes sociales han ayudado mucho, deportes como el CrossFit, que ha popularizado, ¿no? Ya hacer una sentadilla no es algo que sea muy desconocido, sino gracias al CrossFit todo el mundo sabe que es una sentadilla, un peso muerto, porque lo practica el público de a pie y acaban llegando a nuestro deporte los que les gusta más esa parte de la fuerza. Entonces el crecimiento ha sido grande y sobre todo a nivel de rendimiento. Marcas que ahora se normalizan, hace, no te digo 10 años, 5 años eran impensables. O sea, lo que antes 5 años decían, es imposible que alguien levante eso, ahora a lo mejor hay mucha gente que lo levanta a nivel incluso eso internacional. Ha sido un crecimiento muy grande. Hablabas de hecho de redes sociales y bueno, y también de cómo otros deportes también, bueno, se han ido enriqueciendo del entrenamiento de fuerza. Y a mí me interesa mucho aplicándolo al fútbol, ¿no? Porque es verdad que el fútbol se ha convertido en un deporte mucho más físico que hace, por ejemplo, 15, 20 años. ¿Has notado tú cómo otros deportes se acercan pues, a disciplinas como el powerlifting y tal para entrenar fuerza, para seguir mejorando en sus propias disciplinas? Es verdad que el atleta no, porque un atleta que es profesional de fútbol, pues sus entrenadores están relacionados al fútbol, pero
sobre todo el fútbol, que es el deporte número 1, sobre todo en nuestro país, se está viendo eso, que ya se está acercando a lo importante que es el físico. En otros deportes ya era más normalizado, tú veías la NBA y ya hace 10 años se veían súper físicos, y el entrenamiento de otros deportes, no sé, fútbol americano ya ni te cuento, ¿no? Es una locura. En nuestro deporte mucha gente en Estados Unidos empieza en fútbol americano y ya luego en la universidad acaba en powerlifting. Es como un camino dentro de lo que es las disciplinas natural, de fuerza, ¿no? Pero ahora sí se está viendo la importancia que tiene la preparación física, es clave. Y lo que sí hemos visto es preparadores de otras disciplinas, que es una cosa que a mí me encanta porque yo he estudiado ciencias del deporte, me relaciono con entrenadores de otros deportes y nosotros tenemos formaciones específicas de fuerza máxima, de powerlifting, y cada vez hay, al principio eran más nichos, los que se formaban con nosotros eran solo de powerlifting, ya estos últimos años vienen entrenadores de voleibol, de fútbol, de otros deportes, porque dicen, vale, si yo quiero aprender de fuerza máxima, estos son los más locos de la fuerza máxima, con lo que voy a aprender de ellos y luego de ahí saco cosas para mi deporte. Claro, porque no quiere decir esto que un jugador del Madrid tenga que entrenar como yo, ni mucho menos. Pero sí coger cosas de mi entrenamiento si quiere mejorar su fuerza máxima. Y eso está súper bien porque esa parte de que mejoren los profesionales, aprendiendo de los que más saben de otras cosas. Así que eso sí lo hemos notado y nos gusta mucho. Lo hablamos mucho en las formaciones cuando te viene uno que tú ya físicamente lo ves, ¿no? Este no es de nuestro deporte. ¿Qué deporte haces? Pues yo vengo de voleibol. Hostia, qué guay que estés formándote con nosotros. Vengo de otra disciplina, eso sí. Tú físicamente también has has experimentado una evolución bastante bestia, ¿eh? Sí. Pues te veíamos en fotos preparando imágenes y tal, en muy poquito tiempo, sí, relativamente poco tiempo, un cambio físico en tamaño. Sí. ¿Cómo has llevado eso? ¿Te sientes cómodo? ¿Te ha costado? ¿Has encontrado también dificultad ahí? Es verdad que yo, como mi día a día es 100% powerlifting, no es incómodo para mí. Si me gustase jugar al pádel te diría, tío, esto es inviable, ¿no? En el día a día no tengo problemas, no ha sido algo muy forzado, no, para mí no es forzado tener el físico, que ha sido algo muy progresivo, pero sí, empecé en 2015, pesaba 89 kilos en mi primera competición, ahora 119,9 en menos 120. Menos 120, claro. Primero era menos 93, luego subía a menos 105 y ahora menos 120, 3 categorías. Claro, pero estamos hablando de eso, en una horquilla de 8 años, claro, estamos hablando de 20 kilos. Para mí es como la evolución de un deportista en nuestro deporte, ¿sabes? Es la secuencia lógica, digamos, ¿no? Para mí debería de ser. Hay atletas que deciden, mira, yo no me compensa, por lo que hablamos, ¿no? Yo no soy profesional y no me merece la pena ya empujar a pesar 100 y pico kilos porque es más incómodo si quiero hacer otras actividades. Pero si tu objetivo 100% es el rendimiento, sería como la evolución, pasar por algunas categorías para que tu cuerpo siga evolucionando. Nuestro deporte es por peso corporal, como todos los deportes de fuerza, de artes marciales y tal. Entonces, creo que es lo ideal. Yo, por ejemplo, ya la siguiente sería imposible porque es más 120, es absoluta, y ahí sí son gente con estructura mucho más grande, pero 93, 105, 120, pues un camino, sí, natural y bien. Pues, qué barbaridad. No, espectacular. Pero sí, la gente que pasaba muchos años, a lo mejor un familiar, ¿no? Sin verte, ¿no? De repente, ostras, Víctor. Me he comido al anterior Víctor. Casi, ¿no? Oye, y ahora, bueno, estaba hablando ahora del peso, de tal. ¿Cuáles son tus objetivos a corto plazo? Al final, la competición está en un mesecito en Malta, ¿no? Ahora, objetivo principal el europeo. Vamos a pelear por estar otra vez en los primeros puestos. Este año está una locura, porque está súper reñido. Estamos como los 6 primeros, más o menos, con un total muy parecido. Entonces, de que te salga un buen día o un mal día, puedes pasar de ser campeón de Europa al sexto de Europa. Entonces, es súper apretada nuestra categoría y la idea es pelear por ganar, claro, pero vamos a estar peleando por los primeros puestos. Y ya este año tenemos que plantear lo ideal, y mi idea es luego el Mundial, este año en Dubái, el Mundial, y por último Campeonato de España a final de año para intentar defender el título un año más. Joder, qué barbaridad. Sí, que sí, este año, la idea es año completo. Año entretenido. Sí, el año completo. Me gustaría. Oye, ¿cómo está de lejos en los Juegos Olímpicos? Que den el salto a aceptarlo. Pues depende mucho. Esto es una cosa que evidentemente lo lleva la Federación Internacional y como que depende con quién hable a nivel internacional, lo ven de un más positivo o más negativo. Los Juegos Olímpicos es algo que está variando mucho. Ves que de repente entra un deporte
que lleva muy poco tiempo. De repente aparece un skate que no te lo esperaba, o un breakdance que duró un año. Ha entrado y conforme salió vieron que no y lo han echado. El karate, por ejemplo, entró y salió también. Y deportes que llevan muchísimos años les cuesta entrar. Entonces es difícil. La halterofilia estuvo a punto de salir. No sé, estamos ahí. Parece que es cuestión de que hay unos, según lo que tengo entendido, hay unos deportes, como hay unos huecos de deporte olímpico, y no hay más. No pueden entrar más, porque si entrasen más, pues se iría de tiempo. Entonces, para que uno sea olímpico, tienen que sacar a otro. Y es complicado. Claro, pero yo no sé si son muy zoquete. Para Los Ángeles entiendo que... No, ya ahí no. Sí. Ahí están cerrados. Creo que el siguiente tendría, de cara a los siguientes, que se tomase alguna decisión, pero no se sabe. Nosotros, otro año más, ya lleva bastantes juegos World Games, siendo el powerlifting teniendo su hueco ahí, un deporte súper aceptado en los World Games, pero es cuestión de que aparezca. Sería increíble, sobre todo a nivel de España, ya no solo por mí, sino por el deporte en general, porque aquí en España dependemos de ser olímpico para que se nos considere atleta de alto rendimiento. En otros países no. En otros países tú vas a un mundial y los atletas son atletas de alto rendimiento por su país, van becados con sueldos del Estado. Aquí en España, si no eres olímpico, no optas a esas becas y todo igual. Entonces, para nosotros sería un empujón al deporte increíble que fuese olímpico. Escuchábamos varios podcasts que has participado en un montón, y hay algunos muy suculentos. Me llamaba la atención, entre otros muchos, que estás totalmente en desacuerdo de los coach motivacionales. Es una de las que más me llamó la atención. Sí, pero bueno, se respalda mucho en lo que has dicho. Has hablado de disfrutar del proceso y tal. ¿Cómo convives con eso por tu día a día para, como decía antes Colina, no salirte del camino? Claro, disfrutas mucho, pero ostras, es mucho esfuerzo, hay muchas cosas a las que tendrás que decir no. Claro, eso es lo que pasa, que yo desde mi punto de vista, por la frase eso, es que lo veo mucho más sencillo. No puedes, tío, esperar que una carrera deportiva de 10 años se sustente en un vídeo motivacional o en una frase. No, tío, esto es una cosa de hábito y de que tú voluntariamente tienes que decir que sí o que no. ¿Estás dispuesto a o no estás dispuesto a? No tiene más ciencia, ¿no? En mi caso, estoy dispuesto a cumplir una cosa y disciplina muchos años y haces todos los días lo mismo. Oye, es que eso me parece que no es para mí. Pues ya está, ¿sabes? No pasa nada. No pasa nada, no es para ti, punto. No, pero que de repente no va a parecer que yo te diga algo motivacional. Buah, esto es lo mío, ¿sabes? Voy a estar 10 años haciendo eso todos los días. No va a pasar. Puede que 2 semanas estés súper motivado por un discurso, pero a la tercera lo vas a dejar, ¿sabes? Y este deporte, para mí, yo digo siempre que es agradecido, en el sentido de que normalmente si tú das al final recoges, pero a la vez muy desagradecido de que necesitas que des mucho para recoger poco, ¿no? Y si no estás dispuesto a pasar por ahí durante mucho tiempo, es imposible, totalmente imposible. Qué buena lección. Sí, la verdad que además he estado viendo vídeos suyos en redes sociales y es cierto que son vídeos muy prácticos, no van al mensaje fácil. Me gusta mucho porque va a lo simple, pero a lo efectivo también, y me parece muy acertada su forma de gestionar las redes sociales, la verdad. Sí, gracias, me alegro, tío. Porque estábamos, ya te digo, echándole un vistazo a los podcasts y eso, incides mucho en que el único aquí no hay trucos, no hay atajos, aquí no hay películas, ni trucos mágicos, ni eso, y sobre todo no hay vericuetos para llegar antes al objetivo que te marques, sino esa constancia dura. ¿Cómo es un día normal en tu vida o ese día que se repite tanto en tu día a día, en tu vida? Es mucho de horario. Tengo la suerte de que mi trabajo, yo soy un autónomo, entonces... Empresario, que tenemos ahí. Tengo mi empresa, entonces yo me la puedo organizar en base a los entrenamientos. Pues si es un día que tengo más horas de entrenamiento o dobles sesiones, pues sé que tengo que trabajar menos. Otros días que tenga que entrenar menos, pues dedico más carga de trabajo. Pero muy de horario, ¿sabes? Me levanto a la misma hora, hago mi paseo, hago mis sesiones de movilidad por la mañana, mis comidas, me pongo a trabajar, entreno, me pongo a trabajar, como, así, y luego repito por la tarde otra vez. Otra vez tengo que entrenar y al final del día descanso y corto y hasta el día siguiente. Entonces, eso es lo que quería decir, que este deporte, además un deporte que si tú entrenas en un club con más gente, pues tienes el apoyo, pero es un deporte que al fin y al cabo es solitario, porque tú tienes tu entrenamiento. Aunque estés, yo en mi caso además entreno solo en mi casa, pero tengo mi gimnasio en mi casa. Pero aunque entrenes en un gimnasio, tú tienes que hacer lo tuyo, aunque haya allí mucha gente animándote, ¿no? Y tienes que hacer lo tuyo, lo que te toca todos los días. Entonces es un deporte muy rutinario. Para mí, este deporte, los mejores de este deporte tienen que ser gente
que esté dispuesta a seguir una rutina, a seguir una cosa repetitiva muchas veces, porque yo lo siento eso, cuando un atleta, además no solo conmigo, con atletas míos, consiguen entrar en ese estado en el que su vida está estabilizada, su rendimiento es mucho mejor. Cuando están en exámenes o dejan a la novia y están solteros por ahí, yo lo veo desde fuera, digo, el rendimiento de este atleta está siendo un caos porque su vida es un caos. Aunque cuando vaya a entrenar lo haga todo muy bien, si el resto de las 22 horas que no entrena o de las 20 horas no es tan estable... Es incompatible. Es muy incompatible, sí, es muy incompatible. Igual que otros deportes a lo mejor no. En nuestro deporte, al ser tan estable, necesitas de eso. Sí. Claro, pues, ¿qué cuota hay de talento en el powerlifting? Hay, por supuesto que hay, pero para mí es un deporte muy de trabajo. Siempre está el talento. Y lo que se dice, no, para mí el trabajo vence al talento hasta que el talento da su 100%. Cuando un atleta con mucho talento es muy disciplinado, pues se ven... El combo perfecto. Claro, se ven atletas que sale uno de repente y... hace algo que es un alienígena, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso, pues poco, ya no puede hacer nada porque sus padres lo han parido para eso y encima es disciplinado. Pero en nuestro deporte se ve muchísimo atletas poco disciplinados con mucho talento que no llegan. Muchísimo, ¿sabes? Lo detectáis. Y como que dura un poco sus carreras de este tío, vale, ha nacido para esto, pero no está dispuesto a dar. Entonces se acaba yendo. En otros deportes a lo mejor puedes vivir a la élite solo del talento, sin hacer mucho trabajo. En nuestro deporte, si no estás dispuesto a dar trabajo, el talento tiene poco tiempo, ¿sabes? A lo mejor sale de repente un pico, pero duran poco. Porque estábamos hablando de esta rutina, este día tan cargado con tu empresa, con tus atletas, con tu preparación personal, con tu día a día, tu familia. Eres muy joven, tienes 30 años, 31 dentro de poquito. ¿Cómo te ves dentro de un tiempo? Y voy por, si por ejemplo Colina o yo quisiéramos una preparación física para nuestro día a día, ¿tú aceptas gente que no quiera powerlifting? ¿O te lo planteas para X años como preparador físico dentro de un tiempo? Yo como entrenador, yo directamente 1 a 1 conmigo solo trabajo con atletas de competición. Atletas de pero alto nivel. En mi empresa sí tenemos, ¿sabes? Son un equipo de entrenadores y sí tenemos entrenadores especializados en fuerza general, en pérdida de grasa, en el día a día, perfil más normal, común, ¿no? claro, más común. Entonces yo ya sí he conseguido, en estos años, al principio sí entrenaba gente de cualquier tipo de perfil, poco a poco ya he conseguido cerrar el nicho, pero sí lo tenemos abierto a nivel de la empresa. Yo en mi caso sí me veo compitiendo porque es que de verdad no me veo practicando otro deporte, no es que diga, vale, esto me dura 4 años más y ya voy a salir a pasear y juego al pádel. No, tío, no me veo haciendo, me veo compitiendo. En nuestro deporte es un deporte muy longevo, la edad pico buena es como en torno a los 35, con lo cual todavía estamos ahí. Perfecto. Pero es que es un deporte que se compite hasta en Máster 3, gente con 70 años, 70 y pico años compiten. Ahora ha sido el Europeo Máster, desde 40, 50, 60 y 70, más de 70 años. Imagínate, es como súper longevo. Entonces yo me veo compitiendo no al nivel de implicación, porque, hombre, no me veo con 50 años entrenando 2 veces al día todos los días, pero sí entrenando y compitiendo, ¿sabes? Me gustaría. Pues si os queréis poner en forma, Víctor Vázquez, lo buscáis en redes sociales, con su empresa RV, eso es una auténtica maravilla. Llegamos a tiempo, estamos más o menos a tiempo. Sí. Hombre, de entrenar fuerza, ya te digo yo que sí. Yo creo que sí, yo creo que nos ponemos en un par de años y nos ponemos fuerte. Como os descuidéis, os animo y competís. Eso me pasa con todos los clientes que empezaban conmigo. ¿No? Empezaban conmigo al principio y decían, no, yo quiero hacer un poco de fuerza, y al final acababan compitiendo todos. Les metía la vena de la competición y acababan debutando algo. Sí. Pues dentro de un mesecito, Malta, muchísima suerte. Muchas gracias. Todo genial, que te pongan la barra donde debe ponerse. A ver si sale bien. Muchísima suerte. Oye, un auténtico placer, una charla muy instructiva, muy constructiva. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querido. Víctor Vázquez, ahí lo tenéis, 8 veces campeón de España de powerlifting, bronce, plata a nivel europeo, un orgullo de Granada, 100% ADN granadino. Colina, bien. Bien, muy bien. Espectacular. De verdad, muy instructiva la charla y da gusto escuchar a Víctor porque es muy inspirador. Muchas gracias, querido. Gracias. Lo dejamos aquí. El lunes próximo volvemos con más nombres propios de la actualidad deportiva de nuestra provincia. La programación sigue en 101 con la Semana Santa, que la tenemos a la vuelta de la esquina, ya sabéis, con el equipazo de la Levanta. Sed buenos, feliz semana, adiós.
Chao.